desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Hoy es una noche muy especial porque estamos contando el Omer, estamos siguiendo las instrucciones que nos da la Torá de contar 49 días más un día, 50, hasta llegar a nuestra fiesta de Shavuot. Tengo el honor y el placer y me siento muy feliz y de estar aquí compartiendo la palabra con el pueblo del Eterno en esta noche. Saludos a todos los hermanos que están conectados, que no pudieron llegar porque trabajan, pero que están conectados y que van a hacer la oración con nosotros. Esta semana es muy especial porque estamos estudiando y analizándonos con respecto al atributo de la humildad. Ese es el atributo. Cada semana, en las 7 semanas después de la fiesta de Pascua, pues estudiamos y meditamos y nos analizamos concerniente a un atributo. Estos son los atributos de Dios y deben de ser los atributos que están consolidados o que están reforzados en cada hijo de Dios y en cada líder, en cada ministro, en cada hermano en la fe. Entonces, nosotros somos una congregación de transición. Esto significa que nosotros buscamos el contexto de la palabra y buscamos cuáles son las raíces hebreas. Creemos que somos parte del pueblo de Dios, que Dios no tiene una iglesia, sino que tiene más bien, aunque a veces nos decimos, ¿verdad? Vamos para la iglesia, mi hermano de la iglesia, pero en realidad somos un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, aún en Apocalipsis, en todo el Nuevo Testamento, nosotros pues estudiamos que Dios le habla, le promete, ama, está enamorado de un pueblo que se llama Israel. Y por eso nosotros nos llamamos, ¿verdad?, parte de ese pueblo por nuestra fe en Yeshua y nuestra obediencia a la Torá. Así que vamos a volver, bueno, antes vamos a orar. Bien rapidito, Padre, Abba Kadosh significa Padre Santo. Hemos conocido, Padre, que tú eres el único Dios de Israel y que tú eres santo. Y nosotros, tu pueblo, queremos parecernos más y más a ti. Y te decimos en esta noche, ayúdanos, tu espíritu de santidad nos haga meditar en esta palabra y nos haga parecernos más a ti, Abba, porque queremos ser tu pueblo Kadosh, tu pueblo santo. En el nombre de Yeshua, permite que en esta noche preciosa, en esta oportunidad, en este tiempo de estudio, que tu espíritu nos toque, nos ministre, hable a nuestra alma, habla a nuestra conciencia, para que nosotros podamos hacer los ajustes, para que nosotros podamos crecer, para que estemos listos para celebrar fiesta en pocos días con tu pueblo y contigo. En el nombre de Yeshua, de Jesús, nuestro Señor, amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Eterno. Pues como les decía, esta semana estamos concentrándonos en el atributo, todo el pueblo junto,
en ejad, en unidad, en la humildad. Pero, ¿qué es la humildad? Bueno, si buscamos en un diccionario o en una enciclopedia, pues encontramos que la humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos. Entonces, obrar de acuerdo a esto. Pero miren qué interesante, obrar de acuerdo a esto sin soberbia y sin arrogancia. En otras palabras, es un valor fundamental para nosotros convivir de manera armoniosa en la sociedad, reconociendo que el eterno Dios de Israel nos creó, no nosotros a nosotros mismos, como dice la palabra, y nos dio unas virtudes, nos dio, igual que nos permite, ¿verdad?, reconocer que tenemos defectos, pero tenemos virtudes, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos unas características muy especiales cada uno de nosotros, pero cuando nosotros somos humildes, al contrario de lo que nos han enseñado en el pasado, que ahora vamos a hablar de eso, lo que sabemos es que todo lo que tenemos es para servir a nuestros hermanos, es para servir a la sociedad, es para servir a un pueblo. Y eso es ser humilde. Todas mis virtudes, las que yo pueda tener, todo lo bueno que hay en mí, todo lo que el Eterno está perfeccionando, lo está haciendo no para que yo me luzca o no para que yo parezca más buena que nadie, no, sino para que yo juiciosamente, como dicen mis hermanos colombianos, pues los use para el bienestar de mis hermanos y de la sociedad, del pueblo. Y eso es en realidad lo que es humildad. Hoy estamos entrando, acaba de anochecer aquí en Miami. Quiere decir que como nosotros tenemos el calendario bíblico, estamos entrando en un día nuevo. El día 32 del conteo del Omer. Entonces, en esta noche estudiamos el atributo de humildad, pero la persistencia en humildad. En hebreo se dice netzach dehod. Y nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra humildad pues resiste los desafíos de la vida. Si nosotros, y esto es muy interesante que tenemos esta oportunidad de hacer una introspección, analizarnos a nosotros mismos y ver que la humildad no es ser débil. En el pasado, cuando conocimos a Jesús, ¿verdad? Pues se nos enseñó, tenemos que ser humildes. Y pensábamos que humildad es pobre, pobrecita, no puedo tener mucho dinero, no puedo hablar con sinceridad porque tengo que dejar que todo el mundo diga lo que digan, no puedo corregir, no puedo molestar a nadie, molestarlo de la manera sana, ¿no? Entonces, y eso no es humildad. La humildad no es para que uno se sienta ni débil ni inseguro. Y esto ocurre mucho en los matrimonios, en las amistades, en las relaciones familiares. Si uno está rodeado de inconversos, uno tiende a pensar, bueno, yo tengo que ser humilde, por lo tanto, tengo que hacerme como más débil, no puedo proyectarme como fuerte, no puedo hablar la palabra con seguridad. Quizás a usted no le ha pasado, pero a mí sí, porque tengo que ser humilde, pero eso no es humildad. La humildad, la auténtica humildad es que yo no soy una alfombrita para que todo el mundo me pise. Yo no soy donde la gente se limpia los zapatos cuando entra a la casa, ¿verdad? Yo no soy esa persona, muy por el contrario. Yo tengo que demostrar que gracias al Eterno tengo una fuerza perdurable, que el enemigo no me puede hacer sentir menos de lo que soy. Porque soy una hija de Dios, soy una israelita. Por lo tanto, mi humildad no se puede percibir como debilidad. Y esto es para los varones también. Nadie se debe de aprovechar de un creyente, de un israelita. Yo sé que eso ocurre,
pero eso no es lo correcto. Entonces, tenemos que persistir en la humildad, pero la humildad es buscar el bienestar de los demás, es usar nuestras virtudes y nuestros dones para servir a los demás, sin dejar que, ¿verdad?, que esto se convierta en algo que nos hace persona débil o que se aprovechen de nosotros. Y en este precioso día, en este conteo del Omer, pues vamos a demostrar la fuerza de nuestra humildad, iniciando o participando en una buena causa. Y vuelvo y repito, la buena causa la vamos a iniciar, vamos a participar en. Es más, yo me atrevo a decir que todo creyente en Yeshua, que todo hermano debe de tener causas buenas, de servir a su prójimo todo el tiempo, todos los días. Nos debemos de levantar con propósito. Y nuestro propósito no es agradarnos a nosotros mismos ni servirnos a nosotros mismos, sino servir a nuestro prójimo. Pero eso no nos hace débil y debemos de persistir en esa humildad que demuestra una fuerza interior para que las causas del Eterno sean nuestra causa, para que la causa de Dios sea la razón por la que nosotros vivimos. Amén. Bendito sea el Eterno. Les voy a pedir. Oh, ok, me acaban de decir que hoy es el día 33, así que lo que acabamos de hablar es un repaso del conteo de ayer. Gracias. Amén. Pues vamos a entrar entonces en otro tema de la humildad. Bendito sea el Eterno. La humildad también conlleva el atributo de compasión. Perdón, 33. Vamos a ver. Humildad en humildad. Más humildad. Qué tremendo. Hay mucho gozo en este pueblo y nosotros vamos entonces a observar y a leer. La humildad, si analizamos la humildad, todos tenemos cierta humildad y modestia en nuestros corazones. Lo único que es incierto o lo que no estamos seguros es la medida de esa humildad o la manera en que uno se siente conscientemente sobre la humildad que hay en nosotros, en mí. Yo tendré miedo de ser demasiado humilde. Eso ocurre, ¿verdad? Porque a veces, como no queremos que piensen que somos débiles, nosotros hacemos algo. Bueno, a mí me ha pasado. Yo digo, no voy a ser tan humilde, ¿qué me pasa? Me voy a proyectar fuerte, agresiva, conducta agresiva. Pero en realidad eso no es lo que el Eterno nos está pidiendo. Él nos está pidiendo que nosotros cultivemos esa humildad de manera más refinada, con templanza. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos interactuando como dije antes, porque todos nuestros atributos, todos nuestros dones, todos nuestros talentos es para actuar con otras personas y para servir a nuestro prójimo. Nosotros debemos de actuar en humildad y ser motivados a crecer. Cuando nosotros decimos crecer, ¿a qué nos referimos? A madurar, a crecer espiritualmente, a acercarnos a Dios, a tener aún más comunión íntima con el Eterno. Entonces, la humildad hace que nosotros crezcamos y que busquemos desarrollar esa humildad de manera saludable, teniendo interacción con nuestros hermanos. Tenemos que tener una humildad auténtica, hermanos. Nosotros nos tenemos que examinar. ¿Es humilde mi humildad? Porque miren qué interesante. La humildad, cuando es proyectada de manera que no es saludable, puede ser una expresión de arrogancia y de orgullo. Porque hay personas que son y que tan humildes que están orgullosos de su humildad. Y eso no pega. Eso no pega. La humildad, en mi humilde opinión,
es una expresión o una manifestación de el amor a Yahweh y de querer servir a mi prójimo por amor a Él, usando mis dones y mis talentos que Él me dio, que yo no los tengo porque me los gané ni porque hice nada especial, sino porque Él nos escogió para servir a los demás. ¿Hago alarde de mi humildad? No se supone que lo haga. Es para servirme a mí mismo, porque hermanos, hay una condición que uno se puede llegar a sentir muy bien y se sirve a uno mismo cuando uno sirve al prójimo. Porque después, vamos a ser sinceros, llegamos a la casa y decimos, le di comida a 100 personas o, no sé, le ministré a tantas personas. ¡Wow! Yo soy más humilde que yo no hay. Y ese no debe de ser mi pensamiento ni mi conducta, sí. Sí, entonces, exacto, como dicen los hermanos aquí en primicia, todo lo que hice se dañó. ¿Es para servir al Eterno o es para servirme a mí mismo? ¿Es para mostrar que Él vive en mí y que Él espera que yo sirva a los demás? ¿O es para sentirme arrogante, bien de mí misma? Así que vamos a entrar al verdadero ejercicio de este día número 33, que es que deberíamos de ser humildes simplemente por serlo. Y como yo dije, eso es una manifestación del Espíritu de Santidad que habita en nosotros, sin tener motivación alguna. La motivación debe de ser que eso es lo que el Eterno espera de nosotros y que la humildad se va a manifestar a la medida que nosotros crezcamos espiritualmente. Yo espero que ustedes hayan recibido sobre la humildad. Hoy hablamos de lo que es, de lo que no es, de cómo nos debemos de sentir, de cómo no nos debemos de sentir con respecto a la humildad. En la humildad debe de haber persistencia porque nuestra meta es servir al Eterno. En la humildad debe de haber humildad para que no se cuele la arrogancia ni la altivez. Damos gracias al Eterno por estas palabras que nos ministran. Y yo, en este conteo del Omer, mi oración ha sido porque nosotros vivimos unas vidas tan ocupadas, tan afanadas, tenemos familia, trabajo, bueno. Entonces, cuando terminamos de contar el Omer y hacemos las oraciones, que es lo más precioso, una experiencia muy linda, yo no sé ustedes, pero yo me quedo pensando y meditando, Padre, dame tiempo para meditar en este atributo, porque esos 10 minutos no fueron suficientes. Yo necesito tiempo. Quítame no me quites el sueño, pero dame tiempo contigo para yo poder meditar y abundar aún más. Porque yo estoy segura que en el conteo del Omer, para aquellos que hemos recibido la promesa del Espíritu de Santidad, para aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el conteo del Omer no cesa cuando nosotros ahora hagamos esta oración, sino que cuando nos acostemos esta noche, como nosotros tenemos al Espíritu que Yeshua nos prometió, pues ese Espíritu sigue ministrando a nuestra vida con respecto al atributo de la humildad. Esto no para aquí. Esto no es un ritual donde nosotros estamos satisfechos con hacer la oración y se acabó, sino que nosotros queremos meditar en ese atributo y queremos poner en práctica lo que el Espíritu de Dios nos ministra. Así que con eso vamos a hacer la oración. Yo les pido que inclinen su rostro y oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Ashed Kishanu Betzmibotav Betzibanu al Sefirah HaOmer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es 33 días, que son 4 semanas y 5 días del Omer. Que el misericordioso restaure el Beit Hamikdash a su sitio rápidamente en nuestros días. Amén. Dios
nuestro Elohim, tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso, te imploramos. Guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, santo en tu abundante bondad, guía a tu congregación, único y soberano. Vuélvate hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirat Haomer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Homer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completa. Hasta el día posterior a la 7ª semana contaréis 50 días. A fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que en mérito del Sefirá Haomer que conté hoy, humildad en humildad, sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá y que yo sea purificada y santificada con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos. Que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto. Y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Y el pueblo del Eterno dice, amén. Hemos concluido el conteo del Homer, humildad en humildad, de esta noche. Bendito sea el Eterno. Es un alto privilegio haberles compartido un poco sobre el atributo de la humildad en el conteo del Homer. Nosotros hemos estado cada miércoles desde aquí, desde Primicias, estudiando sobre las bases y los fundamentos de las raíces hebreas. Esta clase la está dando el pastor Diego Higuita y el pastor Santos Delgado y nuestra pastora Selmalí Descartes. Ellos están todos ocupados en sus tareas, misiones, y en esta noche yo tengo la honra, el honor de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de la base y fundamentos, las bases bíblicas de las raíces hebreas. Nosotros vamos a estar contestando algunas de sus preguntas y es muy interesante porque aquí podemos ver el mover del Espíritu de Dios de una manera bien bonita, bien linda y bien ordenada. Porque justo lo que yo les traigo hoy, lo que me tocó compartir con ustedes, es como una continuación de lo que el pastor Miguel Arias administró el sábado pasado, aquí en Primicias. Así que si usted vio ese video en Facebook, pues hoy se va a gozar porque es como una continuación. Y básicamente estamos aprendiendo desde la base, desde lo más fundamental de las raíces hebreas. Como hemos dicho, raíz hebrea no es una religión, sino que somos creyentes en Yeshua, en Jesús, y leemos la palabra desde su contexto y creemos que toda la palabra de Dios, toda la palabra, toda la Biblia está vigente. Por lo tanto, la estudiamos como un solo libro y
desde su contexto original. Qué tremendo. Vamos a comenzar pues repasando algo muy importante que todo creyente que está estudiando la Torá debe de leer y meditar, porque es el primer o uno de los primeros cambios que tenemos que hacer radicales, y se encuentra justo donde estamos estudiando en esta semana la Torá, en Levítico 23. Así que yo le voy a pedir a un hermano, una hermana, que abra su Biblia, Levítico 23, 1, y leamos Levítico 23. Este capítulo no lo podemos obviar y no lo podemos desacreditar, no podemos decir que no existe, porque está en nuestra Biblia y tiene unas instrucciones para nosotros. Y vamos a leer Levítico 23, 1, del 1. Bueno, yo voy a estar brincando. Vamos a empezar por el 1. Si alguien me pudiera leer Levítico 23, 1. Levítico 23, 1. Sí. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Amén. El Sí, verso sí. 4. Ajá. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En sus tiempos señalados, dicen algunas Dice Biblias. que en sus Gracias, amada. Muy bien. Acabamos de leer un verso bíblico que nos confronta, porque nosotros siempre, bueno, en mi congregación, en Primicia, por 30 y tantos años, siempre estábamos muy pendientes a celebrar fiestas que nosotros pensábamos que iban a honrar a Yahweh, que iban a honrar a Dios. Y yo me mataba en Navidad, porque me mataba, celebrando a Jesús, supuestamente. Y así sucesivamente. Y yo no voy a hablar mal de las congregaciones que lo hacen, pero sí les quisiera traer a la luz a nuestros hermanos amados que Levíticos 23 está en la palabra, y que Dios tiene, Yahweh tiene unas fiestas que Él nos ordena a celebrar. La primera, como leyó la hermana, es una fiesta semanal que se llama Shabbat o reposo. Y esa fiesta se nos manda a guardarla. Ese día de reposo se nos manda a guardarlo cada 7º día de la semana. Y después, si seguimos leyendo el capítulo 23 de Levítico, podemos estudiar y aprender y saber que hay una fiesta que se llama Pesach o Pascua. También hay una fiesta que se llama Pan sin levadura. Hay otra que se llama Primeros Frutos. Después una que vamos a celebrar próximamente, bien pronto, Shavuot, o lo que nosotros llamamos Pentecostés. Hay una fiesta después en el otoño, Yom Teruah o trompetas. Después Yom Kippur o día de expiación y Sukkot. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús, Yeshua, celebró estas fiestas? Sí. Ok. Cuando Él resucitó, ¿dio órdenes que las dejáramos de celebrar? Para nada. ¿Sus discípulos lo celebraban? Sí, sí. Y la siguieron celebrando. La iglesia primitiva, como algunas veces le hemos dicho, ¿celebraba sus fiestas? Absolutamente. Porque la primera iglesia no fue católica, con mucho amor a mis amados hermanos católicos, fue judíos convertidos al Mesías, a Yeshua, que es judío. Y será, y siempre será, aún en su retorno. Entonces, ¿por qué nosotros las paramos de celebrar? ¿Qué pasó? Ahora que estamos en tiempos de tanta agenda,
y de nosotros ver cómo hay fuerzas que nos quieren manipular, que quieren tornar cosas que no son como si fueran y viceversa. ¿Sería que hubo una agenda para eliminar al pueblo escogido de Dios? ¿Sería que había una agenda para eliminar a Israel? Cuando nosotros hablamos de Israel, muchas personas no saben qué, o dicen sí, es un país, como lo es Irán y todos los demás países, Francia, España, Europa. No, Israel es un pueblo también, hermanos, y vamos a hablar más de eso. Porque Yeshua vino para salvar, para buscar a las ovejas que se habían perdido de la casa de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus pagaron un precio muy alto para celebrar la fiesta. Y cuando las dejaron de celebrar, recibieron unas consecuencias horribles que se están viendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿no sería de sabios volver a las fiestas, regresar a nuestro Dios y obedecerlos por amor? Porque vamos a ver la bendición que recibe el pueblo del Eterno y todas sus promesas cumplidas cuando lo hacemos. Así que nosotros, como base y fundamento en las raíces hebreas de nuestra fe, creemos que Yeshua cumplió las fiestas ordenadas en su primera venida. Y Él murió en un día de Pascua, creemos, resucitó en una fiesta de primeros frutos. Después, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, vino en Shavuot o en Pentecostés. ¿Para qué vino el Espíritu de Santidad? ¿Para qué? Les voy a confesar algo. Hasta hace unos años yo pensé que Él había venido y que Él me había llenado de su presencia. Y esto no lo voy a decir con irreverencia, créeme, porque me acaban de temblar las piernas. Tengo que tener cuidado. Hasta el otro día yo pensaba que había venido para darme poder a mí, para hacer todo lo que se me antojara, en el sentido de, sí, sirviendo, pero aún así, yo pensé que yo había sido llena porque yo recibí la llenura del Espíritu de Santidad, gracias al Eterno, no porque me lo merezco. Y sí, no, fue que se nos enseñó. Sí. Sí. Y es verdad que recibimos autoridad y poder. Pero ¿qué pasa? Que yo quería ejercer esa autoridad en los negocios, en las relaciones, en los negocios, en nuestra vida de amor, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y no tiene nada que ver con eso, hermanos. Al estudiar, yo estoy apenas comenzando, pero al estudiar y al leer las profecías que se cumplieron en el día de Shavuot, podemos entender que recibimos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Santidad, que es un Espíritu, para poder obedecerle a Él, para tener autoridad y poder para obedecer a Yahweh, para hacer su voluntad con autoridad y poder, no para complacernos a nosotros mismos, no para ser bendecidos materialmente necesariamente, no para eso, no para mostrar que somos mejores que los demás. Por eso fue que recibimos el poder para hacer la voluntad de Yahweh. Recibimos su espíritu para tenerlo en nuestro corazón, para tener esta palabra en su corazón y para que la pudiésemos cumplir y vivir. Amén. Para dar ejemplo como lo dio Yeshua cuando estuvo con nosotros. Así que pensábamos que habíamos recibido el espíritu de santidad por otra razón, para, no sé, para ser un pueblo, ¿verdad?, súper poderoso, bendecido, lleno de gracia y poder. Y sí, somos un pueblo bien tremendo, pero no fue por eso que recibimos el espíritu de santidad. Nosotros creemos que Yeshua regresará en una fiesta de trompetas y que Él va a juzgar el mundo en un día de Yom Kippur. ¿Se está dando cuenta de un patrón? El patrón es que en cada fiesta hay un cumplimiento, como me está señalando mi hermana
desde atrás, que ella es tremenda y sabe mucho. Sí. Sí, ahí está nuestro plan de redención. Este es un pueblo que conoce palabra y está lleno del Espíritu de Dios. Pues en cada fiesta se cumple una profecía. Y nosotros vamos a celebrar con Yeshua las bodas del Cordero en una fiesta de tabernáculos. Oh, my God, qué bendición, qué tremendo. Creemos que como dice Pablo o Rab Shaul, el rabino Pablo, que también es judío, fue judío, nosotros celebramos la fiesta porque ya no estamos en oscuridad, porque no nos va a sorprender el día del Señor. Nosotros vivíamos con mucho temor, pero ya no. Ya nosotros estamos, gracias al Eterno y su gran misericordia, aprendemos que en cada fiesta pues vamos a experimentar una profecía cumplida y que Dios tiene un plan y su plan está en la palabra y que no tenemos que vivir atemorizados porque se va a cumplir justo lo que dice la palabra y nosotros somos conocedores de sus tiempos. Por eso es tan importante guardar el Shabbat y guardar las fiestas. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. El apóstol Pablo, el rabino Pablo, nos recuerda que acerca de los tiempos y de las ocasiones, eso lo hemos leído mucho en nuestras vidas, en nuestras Biblias, pero no entendíamos que los tiempos y las ocasiones tenían que ver con las fiestas ordenadas de Dios. Nosotros no tenemos necesidad de que Él nos escriba sobre eso. ¿Por qué no tenemos necesidad de que Él nos escriba sobre la fiesta? Porque ya está en la Torá. Allí están todas las instrucciones y ahí están los días en que debemos de celebrar. Tenemos 7 fiestas, con Shabbat semanalmente 8. Y nosotros sabemos perfectamente cada ocasión, cada moed, cada temporada. Sabemos que el Señor va a venir cuando digan paz y seguridad. Y nosotros no estamos en tinieblas como el día, como Él dice, a nosotros no nos va a sorprender. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener temor? Porque nosotros, dice la palabra en esa escritura, Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5, nosotros somos hijos de luz, hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no nos embriagamos, nosotros somos sobrios y conocemos los tiempos del Eterno. Hermana, ¿usted quiere leer? Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Amén. Okay. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, ya que de que yo os escriba. Dice, no hay necesidad de que yo lo escriba de esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. A mí me gustaría que usted pudiera hacer un comentario porque yo no lo sabía, cuando dice que está como ladrón en la noche, Sí. lo que significa que ¿Cómo no? yo lo vine a entender en raíces hebreas. Sí, yo Sencillamente. lo estoy aprendiendo también, así que se lo voy a decir muy sencillamente. No se preocupe, que no se lo voy a complicar, porque apenas lo estoy aprendiendo. Sí, hemos aprendido, y si alguno aquí quiere, tenemos un hermano aquí que tiene más tiempo que nosotros, en raíces hebreas, si quiere añadir, por favor, hermano, no tenga pena, aquí tenemos la oportunidad. Hermano, qué tremenda revelación para nosotros saber que nosotros no tenemos que vivir atemorizados, porque como acabamos de leer, somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Tenemos
conocimiento de los tiempos. A nosotros no nos hacen un cuento porque estudiamos Torah. Ahora, cuando el Rab Shaul, como preguntó la hermana, dice que, déjeme buscarlo, perdón. Sí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan, all right, pero usted se está refiriendo a lo que significaba ser ladrón en la noche. Exacto, exacto. Sí, usted sabe. Sí, amén. Sí, sí, porque, amén. Cuando leemos esta escritura en el contexto hebreo, en el contexto del tiempo del templo, pues aprendemos de que los sacerdotes tenían turnos. Entonces, habían turnos para cada grupo de sacerdotes. Y para los que servían en la madrugada, si no me equivoco, ustedes me pueden corregir porque los que servían en la madrugada, habían como unos supervisores de los sacerdotes, me imagino que eran los sacerdotes principales, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, pues o enviaban a alguien o ellos mismos venían y sorprendían a los sacerdotes que estaban en el turno. Y eso se llamaban, que se dormían, y eso se llamaban los ladrones en la noche, ¿verdad? Ajá, compártalo, recuérdamelo. Pero le hacían una cosa, ellos cogían, como tenían que tener la lámpara encendida y se habían quedado dormidos, pues encendida se la tiraban encima. Sí. Y la persona tenía que salir corriendo. Corriendo. Sí, sí. Y entonces era una manera que nadie se quería quedar dormido porque si no te quemaba. Como mismo puede pasar hoy en día, el que no lo coja percibido, amén, pues se puede quemar. Así que la palabra es buena, pero también tiene sus consecuencias. Dele el micrófono al hermano Josué. Sí, sí. Sí, hay más, yo sé que hay más. Sí, sí, qué bueno. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Cuando a un sacerdote le prendían candela, tenía que levantarse y salir corriendo y apagarse la candela, porque si se quemaba la piel, perdía el derecho de ejercer como sacerdote, porque tenía que ser perfecto, no podía tener marcas en el cuerpo. Amén, gracias hermano, muy bien. Así mismo es, así mismo es. Miren la importancia de escudriñar y de entender las escrituras y correctamente, y de no inventar y de interpretarlo a nuestra manera, sino ponerlo dentro del contexto hebreo para entender a qué se refiere el escritor. Hemos aprendido que tenemos que saber quién está escribiendo el libro, a quién se lo está escribiendo, por qué, en qué temporada, cuáles fueron los años, por qué, a dónde estaban, en qué situación se encontraban, a quién se estaba dirigiendo el autor. Y aquí este es el perfecto ejemplo. Yo me alegro que entramos en ese detalle, porque hay muchas personas como nosotros que no sabíamos a qué se refería el ladrón en la noche. Y es un hebraísmo, amada. Pastora, yo tengo aquí en mi Biblia una nota, ¿sí? Cuando dice, el apóstol Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ajá. Esa fue la traducción que hicieron del hebreo al griego, ¿sí? Correcto. Pero en realidad, o sea, se está refiriendo el apóstol Pablo en tiempo y ocasiones a las moed, o sea, exacto, a los tiempos señalados, ¿sí? Amén. A las citas, a las santas convocaciones, a las fiestas solemnes de las cuales usted estaba hablando, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que significa tiempos, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Sí, amén. Gracias, Marisol. Tiempos, moed, la palabra hebrea, que son, como dijo la hermana, muy bien, tiempos señalados y santas convocaciones. Muy, muy importante porque escuchamos decir mucho y leemos sobre santas convocaciones y lo leímos en este verso que leímos cuando comenzamos la clase en Levítico 23. ¿Qué es una santa convocación? Suena simple, pero yo quiero dejar claro que es una, ¿qué? Sí, estoy preguntando. Porque, miren la importancia de esto. Cuando leímos Levítico 23, leímos
que estos días serían proclamados como santas convocaciones. Entonces, Una santa convocación son las fiestas que Él mismo puso. sí, santas porque Él las Porque Él es ordenó. santo, porque Él es Kadosh. Citas divinas, dice la hermana, citas sagradas. Cita sagrada. Por eso el pueblo se tiene que reunir, porque son santas convocaciones. Tiempos que Él apartó Tiempos para que Él encontrarse apartó. con su pueblo. Amén, ¿verdad? amén. Wow, qué poderoso. Tiempo que el Eterno apartó para encontrarse con Él. Mira, hermano, yo no extraño ninguna fiesta pagana, ninguna fiesta Amén. inventada, no extraño nada, porque me siento tan bien en la presencia de Dios, por eso lo que dijo la hermana, porque yo sé que es un tiempo que Él apartó para estar conmigo, para estar con mi familia, para estar con el pueblo de Él, para estar con su novia. Y qué cosa más linda que tenemos tiempos para estar con Él. Uno toda la semana y después tenemos 7 fiestas más en las que podemos compartir. Y que cada fiesta tiene un significado. Amén, Un amén. significado de parte de Él. Sí, amén. Donde Él nos habla y si ya no Ministra. se cumplió, nos muestra lo que ya se cumplió, como fue en Pesach y Yeshua, su muerte, su resurrección, o nos muestra lo que va a suceder, que es la palabra. Oh, qué tremendo. Yo me gozo de estar en la verdad y yo sé que nos falta mucho Había y que mucho cometemos sin- errores, pero Mucho desconocimiento. no teníamos Y el por eso es que conocimiento. dice que Él es la verdad. Amén. Y Él nos ha traído a la verdad. Amén. Como para mí es la primera vez que experimento con tal Elomer. Nunca no sabía nada. Yo pensé que era algo puesto porque se tenía que hacer antiguamente. Ajá. Sin embargo, hoy en día tiene una prepotencia grande Amén. y verdaderamente una reflexión increíble a nuestras vidas. Amén, amén. Todas estas Esencial. fiestas son así. Sí, sí, sí. No son fiestas para el disfrute de nuestra carne, aunque uno disfruta. Son fiestas para el crecimiento de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu y para acercarnos. Y son citas sagradas. Es un tiempo tan especial, tan especial. Amada, coja el micrófono para que el pueblo la oiga. Dice aquí en el comentario de la Torah Emet, que yo te la tengo aquí, Sí. dice que fiestas sagradas literalmente son convocaciones sagradas en las que el pueblo se reúne y se reencuentra con Hashem. Se reencuentra con Hashem. ¿A usted no le gustaría asistir a una fiesta donde el pueblo está buscando reencontrarse con Hashem? Usted tiene la oportunidad y yo les animo a que usted nos escriba por la página de Facebook o por el teléfono de Primicias Ministries, porque en esta fiesta de Shavuot, mayo 23, usted puede participar con nosotros en una fiesta preciosa donde celebramos la entrega del pacto matrimonial, de la ketubá, de la palabra de Dios al pueblo de Dios cuando se le entregó en el monte Sinaí. No solo eso, celebramos que un día como ese, también un pueblo que estaba reunido en Jerusalén celebrando Shavuot, recibió ascuas de fuego, dice la palabra, y recibió al Espíritu de Yahweh, como lo había prometido el Señor. Así que si usted quiere participar de esta fiesta, quedan pocos días, estamos preparándonos y tiene la oportunidad de unirse a nosotros. Mayo 23 de este año, del 2021. Bueno, como base fundamental de las raíces hebreas, creemos que Yeshua regresará, que Él cumplió las fiestas, algunas fiestas y que está por cumplir otras fiestas que celebramos. Nosotros no vamos a dejar de guardar el Shabbat y las fiestas de Yahweh porque creemos que son eternas, porque lo dice la palabra, que son eternas. También la fiesta nos habla de Yeshua. Todas las fiestas, como hemos compartido aquí esta noche, nos hablan de Yeshua. Cada una de ellas nos apunta, y si usted no sabe, Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Y todas apuntan a Él. Así que qué más gozo y qué más alegría que celebrar una fiesta que apunta a Él. También creemos que
la reunificación, y esto sí que es una palabra grande y un concepto que no todo el mundo entiende y que nosotros estamos aprendiendo y que la tenemos que repasar una y otra vez, como lo hicimos el sábado aquí en Primicias, porque creemos que se va a reunificar Israel. Esa profecía se va a cumplir, nosotros lo creemos, antes del regreso de Yeshua. Porque dice en Mateo 10:6 y en Mateo 15:24 que Yeshua, que es Yahweh, nosotros creemos que Yeshua es Yahweh, Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta, y algunos de ustedes por el internet, ¿qué quiere decir eso? ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿A dónde están esas ovejas perdidas? ¿Nosotros somos ovejas perdidas? Todas esas preguntas nos hemos hecho y nos debemos de hacer, si usted está oyendo esto por primera vez. Sabemos que la palabra está llena de profecía, que vendría un rey que sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y que el Eterno le iba a dar un trono, el trono de David, y que él iba a reinar sobre la casa de Jacob, y que su reino no tendría fin, o no tendrá fin. Eso es lo que cantábamos cada diciembre, ¿verdad? Su reino no tendrá fin. Pero hay algo que tenemos que entender, que su reino es sobre la casa de Jacob. Jacob, Dios le cambió su nombre a Israel. Por eso nosotros nos llamamos casa de Israel. ¿Están las ovejas perdidas? Sí. Sí, pero no es necesariamente que no habían oído de Jesús, que no habían oído de Yeshua, sino que fueron dispersadas porque dejaron de guardar la fiesta y porque desobedecieron a Dios. Y de eso se trata la administración del sábado, que lo puede buscar ahí en esa misma página de Facebook. Hoy vamos a leer en Oseas 2:11. Oseas 2:11. Cómo hay una profecía que habla de cuál sería el destino, por así decirlo, o qué es lo que le iba a ocurrir a Israel, a las 12 tribus de la casa de Israel, o a las 10 tribus de Israel. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? ¿Por qué Yeshua tuvo que venir a buscar a esas ovejas perdidas? ¿Por qué Él vino a salvar a un pueblo? ¿Qué le había pasado al pueblo? ¿Acaso Dios no había escogido un pueblo? Y Él le llamó mi especial tesoro. ¿Qué hizo ese pueblo y por qué se perdió? Vamos a leer Oseas 2:11, si fuera tan amable en lo que yo leo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Pero yo creo que Ok. Sí. Mi Biblia, pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas, sus Rosh Kodesh, sus novilunios y sus Shabbatot, a los Shabbat, y a todas sus solemnidades que son las fiestas. En este capítulo de Oseas vemos cómo el pueblo de Israel cometió un adulterio espiritual. Ellos profanaron el día de reposo, ellos dejaron de celebrar las fiestas, ellos se apartaron de las instrucciones de Dios, ellos sirvieron a otros dioses, ellos se volvieron a otros dioses. Por lo tanto, el Eterno decide, como explicó el pastor Miguel el sábado, pues decretar una sentencia en contra de su pueblo. Y la sentencia fue, ¿quién se recuerda? Que iba a dividir a Israel y dispersarlo. Y terminamos, y porque yo me identifico con este pueblo, terminamos dispersados por todas partes del mundo, sufriendo unas consecuencias horribles, guardando nuestra identidad solo porque un porcentaje muy pequeño de la casa de Judá guardó la Torá, guardó las instrucciones, guardó la palabra, guardó sus costumbres y no se dejó quitar su identidad, un porcentaje pequeño. Todas las demás tribus se dispersaron, se fueron tras otros dioses,
se asimilaron en otras culturas, aprendieron nuevas costumbres y dejaron y abandonaron la palabra del Eterno. Pero aprendemos y creemos en Raíces Hebreas que el Eterno no se olvidó de ellos y que su plan fue y es restaurar a su pueblo, recogerlos de todos los rincones de la tierra, y que Él nos ha llamado y que nosotros tenemos un alto privilegio y un motivo de gran gozo porque lo hemos escuchado. Nos hemos dado cuenta de que ha llegado el tiempo en que vamos a regresar a Dios de la manera correcta, de la manera que Él nos espera, como Él espera de nosotros. Ahora, ¿dónde dice todo esto? No es una emoción mía, sino que esto está todo calculado y escrito en la palabra. Y se encuentra en Zacarías 10, 7 y 8. Para entender esta palabra, usted tiene que entender que hubieron 12 tribus y que José, el patriarca de uno de las tribus, tuvo nietos en Egipto. Y él recibió la bendición de su padre Israel, de su padre Jacob. El nieto que se llamaba Efraín recibió una bendición especial. Y el Eterno miró a Efraín como parte del pueblo de Israel y les hizo unas promesas. Y vamos a leerlas ahora en el libro de Zacarías 10, 7 y 8. Y dice: y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yuhei Bajei. Y yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y será multiplicado tanto como fueron antes. Aleluya. Oh, qué palabra. Dice el Eterno que la casa de Efraín, que sus hijos, nos vamos a gozar, que nos vamos a alegrar, que nos vamos a gozar, que Él nos llamó con un silbido. Y ese ha sido el mensaje a primicias, que nosotros seremos como un silbido al pueblo del Eterno que lo está buscando a Él, y nos reunirá, porque Él nos redimió. ¿Cómo nos redimió? Pues Yeshua, Jesús. Y nosotros seremos multiplicados tanto como fuimos antes. ¿Dónde más dice, hay profecía sobre lo que está ocurriendo ya? Ezequiel 37. Vamos a comenzar desde el verso 19. 37. Ezequiel 37. 19 al 21. Versículo 19. Sí, amada. Diles: así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Amén. Amén. Así que aquí estamos leyendo sobre una profecía que nosotros creemos que ocurrirá antes o durante, ¿verdad?, el tiempo de la venida del Mesías, de la segunda, del retorno de nuestro Salvador. Y esa profecía tiene que ver con 2 palos, o eso es un simbolismo, ¿verdad? Pero son tribus, y que Él va a tomar uno que es el palo de Judá, de la tribu de Judá, los que nosotros llamamos a nuestros hermanos judíos. Y Él los va a unir con las 10 tribus de Israel, o con Efraín, que son toda la descendencia de las demás tribus. Y Él los va a unir y vamos a hacer una sola casa. Y Él nos va a recoger de todas partes y nos va a traer a nuestra tierra, y nosotros vamos a ser un pueblo en la mano de Dios. Por eso yo opino que el enemigo quiso destruirlos, porque sin ese pueblo no se puede cumplir esta profecía. Tiene que existir Israel, todas las tribus tienen que existir para que Él los traiga por medio de Yeshua y los una a Judá y seamos un solo pueblo. Porque el Eterno no tiene diferentes pueblos,
somos un pueblo. Y nos va a recoger de todas partes. ¿Qué dice allí mismo en el verso 24? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Amén. Tenemos un solo rey, que es Yeshua, Yahweh, y nosotros tenemos un solo pastor, que es Yeshua, y nosotros andaremos para siempre. Así que, para siempre, en sus preceptos, y vamos a guardar sus estatutos, y vamos a ponerlos por obra. Qué tremendo que ya hemos comenzado a aprender sobre ellos. Amén. No pasará. Son perpetuos. Como dijo Jesús, como dijo Yeshua, que ni una tilde, ni una coma, nada se cambiará de esta palabra. Y que si lo amamos a Él, obedecemos sus mandamientos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Vamos a ir a Hechos 3, 19 al 21, porque en raíces hebreas, como parte del fundamento, de la base, tenemos que saber, Hechos 3, 19 al 21, que nosotros creemos que vendrá un tiempo que se llama el tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Hechos 3, 19 al 21. ¿Lo leo? Sí. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Ahora, sin estresar a nadie, ¿alguien me puede decir primero quién escribió este libro? Hechos. ¿Se cree que Lucas? Ok. ¿Y durante cuál tiempo? Después de la ascensión de Yeshua. Amén. Ok, es importante saber que aquí se le está escribiendo y quisiera que empezáramos a leer Hechos 3 desde el 11. Yo lo voy a leer rapidito. Y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Esto es en Israel. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Porque ellos ya habían comenzado a hacer milagros en el nombre de Yeshua. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Era el poder de Dios en ellos. El Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Yeshua, a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. Bueno, y por medio de la fe o de la obediencia en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él, de Yahweh, le ha dado esta total sanidad delante de todos ustedes. Aquí había recibido sanidad un cierto varón que pedía limosna a la puerta, a la entrada del templo. Entonces, nosotros estuvimos muchos años predicando esta palabra preciosa y decíamos que Dios, verso 18, cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido, o el Cristo, Yeshua,
había de padecer. Por tanto, entonces predicando nosotros, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y así es, para que vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Yeshua, el Mashiach, que nos fue anunciado de antemano, quien el cielo tenía que recibir, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Sí. De sus profetas. Así que no podemos ignorar las profecías del Antiguo Testamento que nos dicen que Yeshua regresará cuando en los tiempos de la restauración, de todas las cosas. Ahora, ¿qué significa la restauración de todas las cosas? Lo acabamos de leer. Amén. ¿Qué dijo la hermana? Dígame, Marisol. La restauración de todas las palabras que el Señor había hablado a través de la boca de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Adelante. Porque no existía, ¿verdad? Otra palabra. Esa es la restauración. Amén. Jeremías 16, 19 al 21. Jeremías 16, 19 al 21. Lo puede leer el que desee. Dice, oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yud Hei Bat Hei. Amén, amén. Aquí leemos que vendrán naciones desde los extremos de la tierra y reconocerán que la fe y la confianza de sus padres fue pura vanidad y que no hay provecho en eso. Y que el hombre no se puede hacer dioses con D minúscula para sí, porque esos no son dioses. Por lo tanto, Yahweh nos está haciendo conocer en estos tiempos, por su gran misericordia, por su gracia, por su bondad, su nombre, su poder. Nosotros, Él nos promete que vamos a conocer que Él es, como dijo la hermana, Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei. Hemos conocido en estos tiempos, qué tremendo, su nombre verdadero. Y estos han sido bases, fundamentos de la palabra y de las raíces hebreas que hemos repasado hoy. Que va a haber una reunificación del pueblo de Israel antes del regreso de Yeshua. Que las profecías del Antiguo Testamento todavía se están cumpliendo, por lo tanto no los podemos descartar, no podemos salir de ellos. Que Yahweh dividió la casa de Israel por un tiempo, pero que la está reuniendo de nuevo para tener un solo pueblo que Él va a gobernar, que Él nos prometió llamarnos con un silbido y lo está haciendo a través de cada Shabbat y de cada fiesta bíblica que hemos estado celebrando, que es un tiempo de alegría, aún en medio de la angustia y de los tiempos difíciles que estamos viviendo como mundo o como planeta, pero que estamos formamos un pueblo que es parte de la restauración de la casa de Israel. Es un tiempo maravilloso en ese aspecto. Hemos leído en esta noche que nosotros siempre, Dios tuvo misericordia porque predicamos que nos teníamos que arrepentir y que nos teníamos que convertir a Jesús, lo cual es cierto hasta el día de hoy. No hemos abandonado esa enseñanza, pero sí también reconocemos que nos tenemos que arrepentir
porque Él viene cuando se han restaurado todas las cosas. O sea que no podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, entonces servir a dioses paganos. Eso no es lo que predicamos ni creemos. Eso no es una base sólida ni un fundamento de las raíces hebreas. Nosotros hemos aprendido como parte de la base y del fundamento de raíces hebreas que Yeshua o Jesús, Él vino a cumplir la ley y los profetas. Él no vino a abrogarla, Él no vino a abolirla, Él no vino a eliminarla. Y Él lo dice en Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque entonces dice Jesús que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí escuchamos las palabras de la boca de nuestro Mesías, de Jesús, que todo se va a cumplir. Creemos firmemente que el día de reposo no puede ser cambiado por el hombre, que no importa quién lo cambió, porque supuestamente, ¿verdad? Alguien importante lo cambió, un emperador, un emperador romano, sea quien sea, no importa de qué iglesia, no importa cuánto dinero tienen, no importa el poder, no importa. Nosotros creemos y hemos aprendido en la Torá que el día de reposo no puede ser cambiado. Nadie cambia la voluntad del Padre. Nosotros podemos estar en desobediencia, nosotros podemos cambiarlo para nosotros mismos, allá ustedes con su conciencia, pero nadie, ninguna autoridad eclesiástica puede venir a cambiar el día del reposo, ni la fiesta. También creemos que la Biblia es literal, que las profecías bíblicas se han cumplido literalmente, y esto incluye, hermano, interesantemente, fechas, sitios geográficos, señales en los cielos. Sabemos que todo acerca de Yeshua está escrito en Daniel, está escrito en Miqueas, está escrito en Isaías 53, como nosotros sabemos. Su muerte con los detalles, todo está escrito literalmente en la Biblia. También creemos que la iglesia no es una entidad separada de Israel, como dije anteriormente. No aparece en ninguna promesa, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo aparece que la iglesia es una entidad separada del pueblo de Israel. Sí aparece que nosotros, cuando creemos en Yeshua, el Mesías, somos injertados al árbol del olivo y somos parte del pueblo de Israel y adoptamos y somos herederos, somos hijos adoptados y heredamos las promesas, los pactos, todas las bendiciones del pueblo. Pero no somos una iglesia aparte. Dios tiene un solo pueblo. Es importante también entender otra base, otro fundamento. Yo sé que hoy estoy exponiendo muchos, pero son bases y fundamentos que ya hemos cubierto, que ya sabemos, que si usted está escuchándonos por primera vez, pues quiero que lo escuche, pero que ya esto lo estamos como que terminando, esta serie de bases y fundamentos de las raíces hebreas. Es importante saber que nosotros pensábamos que la ley fue rechazada por Yeshua, porque él habló fuertemente en contra de los sacerdotes, de los judíos principales, de los religiosos, de los escribas, de los fariseos. Esas son palabras que hemos leído y estudiado. Entonces nosotros con mucha razón, pues pensábamos, pues que Yeshua estaba en contra de la ley. Él estaba en contra de la ley o de la Torá. Pero es importante establecer y entender y saber que él estaba en contra de una ley oral establecida por los hombres, que eran instrucciones adicionales a la Torá,
que se había establecido en esos tiempos para que el pueblo siguiera unas instrucciones que eran muy estrictas, muy estrictas. Y había un cierto, igual, siento temor reverente decir esto, pero es lo que opino, y esta es mi opinión. Había como un cierto placer entre los religiosos de hacer que los hombres siguieran unas instrucciones adicionales a la Torá, y por eso Yeshua les dice hipócritas, por eso Yeshua los llama sepulcros blanqueados, por eso Él se enoja, porque era como que estaban imponiendo unas leyes, unas reglas que no estaban en la Torá, que el hombre había agregado, que eran unas leyes orales, que todavía se leen y se estudian. Usted va a oír entre el pueblo mesiánico, entre el pueblo judío y hebreo, pues palabras como Talmud, estoy buscando una palabra, perdóname. Siempre hay los comentarios, esa es la palabra, los comentarios rabínicos, comentarios de los sabios, y eso es muy bueno estudiarlo. Pero el Eterno espera que nosotros obedezcamos sus instrucciones, su ley, como se le ha llamado, su Torá. Los comentarios son aparte. Y lo que hizo un pueblo, lo que hicieron varias sectas, fue instituir esas opiniones sabias, y a veces yo las encuentro muy edificantes y buenas, para que asegurar de que obedecieran a la Torá, le agregaron. Y Yeshua estaba en contra de eso, porque era un peso demasiado pesado. No se podía seguir, o sea, no se podía con él. ¿Y qué dijo Yeshua sobre su palabra? Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Su carga es ligera, no es gravosa, no es pesada. El Eterno no nos pide nada. Yo sé que esto suena muy cliché porque lo dicen por ahí, fuera de contexto, pero es bíblico. No nos pide nada que no le podamos dar, ¿verdad? Sí. El pueblo sacerdotal había puesto, que hay un verso que dice, ponen carga sobre otros que ellos mismos no pueden llevar. Entonces ellos abusaron mucho con su religiosidad, con su imagen, y pusieron carga sobre otros que no podían verdaderamente cumplir. Y que ellos aparentaban cumplir, que en realidad no lo aparentaban, porque su condición interior era muy... Hay un ejemplo bien básico, no me acuerdo en qué evangelio, donde está uno orando. Exacto. Y se decía, me arrepiento, y el otro, que el fariseo, contando todo lo que hacía, los diezmos, las ofrendas. No me acuerdo ahora sí, dónde está, pero está en un evangelio. Y eso es lo que estaba resaltando el Señor. Amén. Y usted que estaba hablando hoy en el conteo de la humildad. Amén. No es que nosotros no sepamos lo que hacemos ni podemos dar testimonio de eso, pero no podemos jactarnos, que era la palabra Amén, que usted estaba buscando ahorita, jactarnos de eso. Amén, amén. Muy bien, muy buen comentario. La hermana Nilda acaba de conectar el conteo del Omer con parte de esta enseñanza. Muy bien, muy bien. Hay instrucciones que están también, hermanos, basados en tradición. Lo cual yo me gozo con ellos, les soy sincera, me gozo. ¿Por qué? ¿Acaso ustedes no han indagado y han probado comidas de otros países, música de otros países, danza de otros países, vestuario? Pues entonces, ¿cómo no nos va a interesar el nuestro? ¿Verdad? Así que no lo hallo mal, pero esa ley que Yeshua criticaba era eso mismo. Era porque delante de sus ojos se estaba manifestando y desarrollando un sistema religioso que era lleno de hipocresía, lleno de mandamientos agregados que no se podían cumplir, que el pueblo ya estaba siendo perseguido por el Imperio Romano. Arriba de eso tenía la carga, ¿verdad?, de estos religiosos, que era demasiado. Y muchos de estos religiosos que
a veces dicen, bueno, ¿y cómo saben este comentario si no lo estoy leyendo en la Biblia? Es lo que usted estaba mencionando, los sabios, los rabinos. Muchos de estos fariseos se habían vendido a los imperios. Eso ocurrió. Y Sí. eso ocurrió no en este momento, en diferentes ocasiones. En diferentes, Los religiosos se vendían. Correcto. Eran comprados por los gobiernos. Sí. Y exactamente un sistema corrupto. Así que por eso es que Mashiach, Yeshua, les habla tan duro a ellos. Correcto. Ellos son los primeros que violentaron la ley. Amén. Ellos violentaron la ley. Ahora, qué interesante como con esa excusa y con ese acontecimiento nos quitan la ley de nuestra doctrina, de nuestras enseñanzas, ¿verdad? Y nos las quitan para que no sepamos profecía, para que no sepamos, no conozcamos que Yeshua es Yahweh desde un principio y está desde Génesis, para que no sepamos no conozcamos nuestra identidad, para que no tengamos nuestras promesas, etcétera. Bueno, aprovechándose de esa exacto. excusa. Exactamente. Hay una cosa que también dice, un versículo que dice, no deis lugar al diablo. Amén. O no deis lugar a las tinieblas. Claro, esto no fue todo lo que sucedió, pero se dio lugar a lo que usted está diciendo. No celebraban la fiesta, empezaron a irse con dioses ajenos. Entonces ellos dieron lugar a que las tinieblas empezaran a invadir. Correcto. Claro, al venir los diferentes imperios, pues esto mismo, vaya, un remark nada más sucedió en Babilonia. No todos regresaron a Israel. Correcto. Otros se quedaron porque tenían negocios, Exacto. estaban viviendo bien tremendamente, en un alto nivel financiero, y se quedaron allí. Y eso no creo que haya sucedido en Babilonia. Pudo haber sucedido en muchos sitios. Oh, sí. Pero hay una palabra que el Señor da de esperanza. Hay un silbido Amén. que Él lo está haciendo en este momento. Amén. Y por eso es que dice arrepentido. Muchos se van a arrepentir Sí. de haberse separado. Amén, amén, amén. Qué tremendo. Oh, esta clase, yo sabía que esta clase iba a ser fuera de serie. Entonces, vamos a terminar, hermanos, leyendo unos versos que se encuentran en Mateo 15, del 6 a 9. Que van a corroborar o van a darnos confirmación sobre lo que hemos estado aprendiendo o parte de lo que hemos aprendido en esta clase de bases y de fundamentos de raíces hebreas. Vamos a leer palabras de Yeshua. Mateo 15, 6 al 9. ¿Leemos? Sí. Pastora, pero yo creo que para poder entender, ¿verdad? Si quiere empieza desde el primero, del Sí, principio. ya va. Desde el 5. Bueno, yo lo voy a leer así. No, empieza con Dice, el 1. ajá, sí. Dice, sí. Mateo 15, de 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición. Porque Yahweh mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Yahweh, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Esta porción tan poderosa nos demuestra que muy por el contrario, Yeshua le estaba exigiendo que guardaran la ley de Yahweh. Él les está diciendo, nosotros, mis discípulos, quebrantan sus tradiciones,
pero ustedes quebrantan la ley de Dios mismo, porque dicen que por diezmar no pueden honrar a su madre y a su padre. Pero yo les digo que tienen que diezmar y honrar a su madre y a su padre. Qué tremenda. Esta palabra es a mí me confrontó hace unos años atrás. Tenemos que hacer uno sin dejar de hacer el otro. No podemos tener excusa, ni siquiera la excusa de servir a Dios para quebrantar las leyes y las instrucciones de Yahweh. Muy confrontativo. Ahora los voy a dejar comentar. Entonces, Yeshua está diciendo, ustedes me honran de aquí para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Así que Yeshua no abolió la ley, Yeshua exigió que se guardara la ley, porque Él es la ley, Él la vino a cumplir. Él lo que estaba en contra era de que enseñaran como doctrina mandamientos de hombre. Así es. ¿Okay? Y Yeshua le diría las mismas palabras a la iglesia o a la Kehilá, al pueblo, a Israel, hoy en día. Así que aquí hay dos hermanas que están en fuego con comentarios inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios. Dígame. Bueno, sí, pastora, cuando el Señor vino, ¿verdad? Y Él dice que Él no vino a abolir la ley, sino a completarla o a cumplirla. Él lo que estaba haciendo era llevando a la ley a su verdadero estándar, de donde había sido bajada por ese sistema religioso, ¿verdad? Amén. Y Él decía, como en esta porción que acabamos de leer ahorita, decía que ellos habían invalidado los mandamientos de Dios por sus costumbres y tradiciones. Correcto. Entonces Jesús hace es darle el verdadero sentido y alcance a la ley. ¿Sí? Repite la última oración. Repítela. Que Yeshua vino a darle el verdadero sentido y alcance Pero a antes la de ley. eso, ¿recuerda lo que dijiste? Sí, que ellos habían invalidado, ¿verdad?, los mandamientos, Ajá. ¿sí? Los mandamientos de Para Yahweh reemplazarlo. para reemplazarlos por sus tradiciones. Amén. Pero entonces Yeshua viene y le da, ¿verdad?, coloca la ley en su verdadero estándar, donde siempre debió de haber estado. Amén. Nunca debió haber sido bajada de allí, pero el Correcto. sistema religioso, como decía la hermana Nilda, era un sistema corrupto que se había vendido al imperio, entonces ellos hacían lo que ellos querían, ¿verdad? Sí. Y impusieron sus tradiciones, invalidaron los mandamientos de Dios, y Yeshua lo que reclamaba o les criticaba a ellos era las interpretaciones que ellos estaban haciendo, las interpretaciones Correcto. erradas que ellos estaban haciendo de la ley. Muy diferente a lo que nos enseñaron, muy diferente. Sí, totalmente Bendito diferente. el Eterno, que ahora estamos entendiendo que Él no vino sino que a aclarar que se tenía que cumplir de la manera correcta. Muy bien. Amén. Y los responsables que habían llevado al pueblo a todas estas contradicciones, a apartarse del mismo Yahweh, eran ellos. Ellos Sí. eran los responsables, Sí. porque ellos los que tenían que enseñar, dar testimonio, como hoy en día sucede con los pastores y los líderes de las congregaciones. Ese es el trabajo que tiene que hacer, Sí. dar testimonio, acercarnos a Yahweh. Por eso es que Él habla de los falsos profetas, de los falsos Amén. pastores, porque Él tiene, conforme se lo hizo a los fariseos Amén. y los disciplinó, Amén. es el mismo. Lo Él lo mismo. va a hacer igual y lo está haciendo Así igual mismo, hoy en día. Así mismo es. Qué interesante lo que dijo ahora la hermana Nilda también, porque, mire, nadie puede negar que llevamos un año viviendo unos tiempos muy diferentes para nosotros en este país. Un cambio radical ocurrió en marzo del 2020 y nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir. Claro, no hemos vivido horrenda cosa, pero que íbamos a estar encerrados, que íbamos a tener limitaciones, que bueno, etcétera, que íbamos a sentir temor. Bueno, ahora, que la economía iba a sufrir, sigue sufriendo y todavía no se sabe. Bueno, entonces yo me pregunto, claro, que estos religiosos tenían que estar influenciados por el tiempo en que estaban viviendo, la persecución, por el dinero o la falta de, etcétera. Y yo me pregunto cómo vamos a reaccionar nosotros, porque todavía, ¿verdad? Estamos aquí en medio de una situación que no sabemos cómo se va a desarrollar y cómo vamos a hacer. Entonces tenemos
más que nunca que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que pase lo que pase, las instrucciones de Dios no son negociables. Porque yo no sé si ustedes vieron yo creo que algunos de ustedes sí, porque yo oí los comentarios entre nosotros, que hay una serie que se llama The Chosen en televisión, ¿verdad? Y, bueno, está en una aplicación que déjeme decirle, eso me ayudó en la cuarentena porque yo lo veía una y otra vez y lloraba cuando Yeshua celebrando Shabbat y qué sé yo. Muy lindo, muy bíblico, bastante bien hecho. Entonces, en esa serie, yo no sé si ustedes lo vieron, pero cuando Yeshua o Jesús está escogiendo sus discípulos, él va a los pescadores y escoge, ¿verdad?, a Andrés y a Pedro y qué sé yo. Y entonces, ven, sígueme, pero ¿qué pasa? Que ellos pintan o ellos ponen al cobrador de impuestos. No, Mateo, sí, cobrador de impuestos. Imagínense, judío, cobrador de impuestos. Sí, no, pero en este caso era Mateo, era publicano. Entonces, odiado, porque imagínense, judío, pero comprado. Y lo tenían viviendo en esta serie. Y a mí me gustaría estudiar más sobre eso. Sí, él se vestía. Entonces lo ponen como un muchacho autista, no sé por qué, pero lo ponen así. Muy interesante ese papel. Pero a lo que voy es que él fue rechazado por sus padres. Entonces él sentía que él tenía que ser parte del imperio y cobrar impuestos porque número uno era muy bueno con los números y llevaba la cuenta de lo que debían todo el pueblo judío, y número dos, lo trataba muy bien. Él vivía como los romanos, pero no todo, hasta mejor. Entonces cuando Yeshua lo escoge, que le dice, tú, sígueme, él dice, yo, y los discípulos dicen, él. Porque, wow, o sea, el que nos persigue, el que nos cobra, el que nos tiene hasta aquí. Y bueno, al punto que voy es que, ¿qué dijo? El IRS. Óyeme, yo pensé eso cuando estaba viendo la serie. Yo dije, mira, la mafia. Ay, oh my God. Bueno, entonces, ay Dios mío, ¿cómo arreglo eso? Ay Dios mío. Hablando, sí, no, yo estoy al día, para que sepan. Entonces, sí, ay, Dios mío. No, hermano, no sabemos cómo vamos a actuar. Entonces, oremos los unos por los otros porque los tiempos son difíciles. Lo más importante que estamos aprendiendo es que tenemos que ser fiel al Eterno. Y para ser fiel al Eterno, tenemos que ser fiel a su palabra. Y tratar lo más que podamos. No para ser salvos, que obedecerle. Nosotros creemos en las raíces hebreas que somos salvos por gracia. Nadie se mereció esta salvación. Nosotros, Yeshua, Yahweh mismo vino y murió y Él pagó un precio que teníamos que pagar nosotros, porque nosotros desde que nacimos somos pecadores. Pero sí, por amor a Él, por obedientes, por hijos obedientes y porque nos identifica como un pueblo. Igual que como yo soy americana, ciudadana americana, gracias al Eterno y por su voluntad, pues yo obedezco las leyes, trato de obedecer las leyes de este país, pues también obedezco las leyes de mi Dios porque yo pertenezco a su pueblo. Y esas leyes me benefician, me protegen y me guardan y me bendicen. A mí y a mi familia y a mis generaciones, a mis hijos y a mis nietos. Así que doy gracias al Eterno que hemos compartido y nos hemos reído con esta preciosa palabra. Pastora, yo sé que usted está concluyendo, quería decirle que hay una palabra de exhortación que me gusta mucho de Yeshua, de Mashiach, que nos deja a nosotros. Y es que a veces quizás algunos nos podemos cargar como cómo cumplo con el mandamiento, cómo cumplo. Y él dijo estas palabras sencillas: ligera es mi carga. Amén, amén.
Y Él nos está, cuando nosotros veamos que quizás es un poco difícil venir a una clase, hacer lo que tenemos que hacer, Él lo dice, ligera es mi carga. Amén. No nos podemos cargar en nuestros pensamientos. Amén. A veces lo que hacemos es cargarnos en nuestros pensamientos. Y tenemos que pensar que Él sabe nuestras limitaciones. Amén. Es lo que usted dice, Él nos ha dado una ley para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos, porque Él lo dijo muy sencillo, Él es el camino, ese es el mejor camino. Amén. Guardando la ley tenemos la vida. Amén. Y esa es la verdad. No hay otra verdad que no esté en la Torá. Que no esté en la Torá. Amén. Amén. Pues hermano, yo le doy gracias al Eterno por haber compartido esta palabra preciosa, por los que llegaron y por los que están mirándonos por Facebook. Nosotros no nos podemos confundir. Las instrucciones de Dios, sus instrucciones no son maldición, son bendición. La maldición pues viene después cuando el hombre le agrega y cuando le quita, le resta, pero eso es una mala interpretación. Nosotros creemos en Yeshua y queremos permanecer en Él, obedeciendo su palabra como muestra de amor. A todos los que nos han estado escuchando, le doy gracias al Eterno por ustedes. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala en los comentarios. Si necesita alguna administración o está buscando una congregación de raíces hebreas, por favor, déjelo en los comentarios y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar, nosotros le vamos a responder. Yo les animo a que sea parte del pueblo de Israel, a que sea parte del pueblo de Dios, que permanece en la verdad, que la observa, que predica la verdad y que la vive. En el nombre y por los méritos de Yeshua doy gracias al Eterno. Una vez más, que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom, shalom. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.